Como ustedes bien saben, la llamada Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, ideológico, espacial, militar y propagandístico entre dos bloques, el occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. El enfrentamiento comenzó tras acabar la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945-1947, y terminó cuando se disolvió la Unión Soviética, allá por 1991. Se llamó Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento militar directo entre ambos bloques, que ya contaban con demoledoras armas nucleares en los momentos más tensos de su lucha de poder global. Durante gran parte de la Guerra Fría, Estados Unidos sedujo con su poder a gran parte del mundo, algo que consolidó cuando la Unión Soviética se dividió en 15 países, poniendo fin a la Guerra Fría. Durante toda la década de 1990 y gran parte de la década del 2000, Estados Unidos se creía imbatible y líder mundial indiscutible, y la verdad que lo era, hasta que abrieron los ojos y se dieron cuenta de que China estaba haciendo crecer su economía a pasos de gigantes, que su PIB iba viento en popa, que China estaba renovando toda su infraestructura nacional, que China estaba ganando influencia global y que además China estaba modernizando a todo su ejército. Al mismo tiempo, en Washington se dieron cuenta que Rusia estaba haciendo grandes negocios con sus aliados europeos y que el ejército ruso también se había modernizado. En pocas palabras, Estados Unidos se descuidó unos cuantos años ensimismado en su poder mundial al ya no tener un competidor, y al abrir los ojos descubrió que otra vez tenía competencia, una mayor que en sus años de Guerra Fría. No en vano, desde Washington empezaron a mover ficha para poner a caminar a sus socios y aliados en la línea del bien y no del mal, y empezó una campaña de desprestigio contra Rusia y China. Es por eso que muchos se aventuran a decir que nos encontramos en una especie de Guerra Fría 2.0 o Segunda Guerra Fría, esta vez entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos se apoya en sus dóciles aliados europeos y asiáticos, mientras China se apoya en Rusia y en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, con quienes China tiene muy buenas relaciones y donde China ha invertido en infraestructuras y comercio. Punto para China. En medio de esta Segunda Guerra Fría, el bloque occidental tiene abierto tres principales frentes militares, uno en Ucrania a las puertas de Europa, otro en Israel en el siempre convulso Oriente Medio y el otro en el este de Asia, en el conflicto existente entre China y Taiwán. El portal de National Interest considera que un segundo frente está en el ámbito de la tecnología, que abarca la batalla por la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, los cables submarinos y los microchips, y destaca un tercer frente que es subestimado pero que en realidad es muy crítico y estratégico, el tener como aliado al llamado sur global, es decir, al mundo subdesarrollado y en vías de desarrollo. Recordemos que durante la Primera Guerra Fría, el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo era un frente importante, por lo que es obvio pensar que en esta Segunda Guerra Fría, el sur global vuelva a ser un teatro importante, o mejor dicho, el teatro central de la competencia durante los próximos 40 años, porque en realidad nada ha cambiado. Hay países poco desarrollados que exportan materia prima a los países desarrollados, que son los que producen y desarrollan toda una gama de dispositivos, tecnología y maquinarias que luego nosotros, los menos desarrollados, importamos. No porque un país sea pobre no es importante para Estados Unidos o China, todo lo contrario, porque son precisamente los países pobres o menos desarrollados un gran nicho para la venta de todas las tecnologías que ellos desarrollan y producen. Por eso, estimados amigos, hoy hablaremos de este tercer frente, de la lucha por ganarse la confianza de las naciones menos desarrolladas en esta nueva Guerra Fría que ya nos atormenta. Soy Gabriel Bulgakov y hoy les traigo unos datos de verdadero impacto. Si bien durante gran parte de nuestra historia reciente a un enorme grupo de países conformado por África, el sudeste asiático, Asia Central, América Latina y gran parte de Oriente Medio se los había estado llamando tercer mundo, hoy en día este término se considera obsoleto e incluso ofensivo. A sabiendas de esto, China ha estado popularizando el término sur global para referirse a ese grupo de países que antes llamábamos tercer mundo. Pero China no solo encontró un término más amigable
amable e integrador, sino que también se puso como objetivo congraciarse con los gobiernos, empresas y habitantes de estos países menos desarrollados. Y hoy en día muchas de estas naciones miran más hacia China que hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, es bien sabido que decenas de naciones alrededor del mundo, que desde Estados Unidos llamaban tercer mundo, solo vieron llegar durante largas décadas a las multinacionales occidentales en busca de mano de obra barata, materia prima y la consolidación de estas empresas quebrando a negocios locales, por lo que ahora quieren ver si China les ofrece otra cosa, aunque son conscientes que China puede ofrecerles más de lo mismo. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero mejor vayamos por parte en este pequeño análisis geopolítico de impacto que los dejará con la boca abierta. Si bien Estados Unidos y sus aliados como la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia, entre otros, se han concentrado en los últimos años en dos frentes, los conflictos militares por un lado y la competencia tecnológica por el otro, el tercer frente mencionado, la lucha por ganarse la confianza de los países del sur global, sigue siendo un frente crítico aunque poca atención se le preste en Occidente. Esta región, representada por casi 100 países o más, controla las principales fuentes mundiales de materiales estratégicos, así como un exquisito mercado de consumo, sin olvidar que pueden resultar ser valiosos aliados para recibir apoyo en, por ejemplo, las votaciones en la ONU. Teniendo en cuenta el gran valor del sur global, China se ha estado ganando la confianza de muchos de ellos, al menos durante los últimos 20 años. Desde Occidente dicen que China los manipula usando sentimientos anticoloniales, aunque la realidad nos revela una cosa: el sur global no ha alcanzado el desarrollo a lo largo de muchas décadas de relaciones con las potencias occidentales, que seguían expoliando sus recursos y lucrando con ellos al vender productos tecnológicos que nunca nos enseñaron a producir, porque eso no estaba en el interés de ellos. Y ahora que China parece aplicar la misma estrategia occidental, desde Occidente la critican y la acusan de manipular a esos pobres países con sentimientos anticoloniales. Hay que ser muy cara dura. No son pocos los expertos que dicen que China considera el sur global, integrado por decenas de países poco desarrollados y con una alta población, los considera como un mercado fundamental y un socio necesario para desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos. Al aprovechar las preocupaciones del sur global sobre el sistema internacional actual, donde se sanciona, se bloquea y se confiscan bienes nacionales como dólares, euros, oro, aviones, petroleros o lo que sea, si no te alineas con las políticas de Estados Unidos, China, al aprovechar estas preocupaciones de las naciones menos desarrolladas, pretende socavar la influencia del tío Sam a nivel mundial. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, según la arista desde donde lo mires, es que China le está ganando a Estados Unidos en este campo de la confianza global. El compromiso de China con el sur global, en particular a través de proyectos como el Grupo de Amigos de la Iniciativa de Desarrollo Global, integrado por más de 70 países y lanzado por China en el 2022, subraya la ambición de China de presentarse como un proveedor benigno de bienes públicos internacionales en áreas como el alivio de la pobreza, la seguridad alimentaria y la digitalización. Si bien más de 70 países se han unido a este grupo poco conocido lanzado por China, sepan que más de 100 naciones apoyan sus objetivos, lo que muestra el papel de China como líder en materia de desarrollo a nivel mundial. Este compromiso contrasta con el supuesto proteccionismo global de Estados Unidos, al que se acusa de no proporcionar un apoyo económico adecuado. Y eso es una gran verdad. De lo contrario, América Latina, por ejemplo, sería un poco más desarrollada, pero eso nunca estuvo en la lista de intereses de Estados Unidos, desde donde nunca quisieron un país potencia al sur de sus fronteras de la talla de Japón o Corea del Sur. Tus vecinos deben ser más débiles, pero sobre todo dóciles. Parece que fue la conclusión que sacaron hace muchas décadas en el corazón del país de la libertad y de la democracia. Se estima que el deseo de China de movilizar al mundo en desarrollo y subdesarrollado a su favor, especialmente en regiones con tensiones históricas con las potencias occidentales, posiciona a China como un actor crítico contra el orden global dominado por Estados Unidos. China cree en el sur global como un actor con potencial para remodelar el panorama internacional en aras del bien común universal y no solo de un grupo de potencias explotadoras. No en vano, China lleva unos cuantos años llenando el vacío dejado por Estados Unidos en los países del llamado sur global.
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se acercó a la China comunista en un intento por alejarla de la Unión Soviética. En 1973, más o menos cuando se produjo este acercamiento, la economía de China valía 138.000 millones de dólares en comparación con los 1,43 billones de la de Estados Unidos. Es decir, hace 50 años la economía de China era 10 veces menor a la economía de Estados Unidos. Pero los datos actuales nos muestran que la economía estadounidense es apenas 1,5 veces más grande que la economía china. Es decir, la brecha en cuanto al PIB se ha disminuido drásticamente, a lo que hay que destacar que la tasa de crecimiento del PIB de China en el 2023 fue del 5,2%, mientras que Estados Unidos crecía una tasa del 2,5%. No en vano se estima que para el 2028 el PIB de China será igual al PIB de Estados Unidos, lo que hará a China mucho más atractiva como potencia proveedora de tecnologías para los países del sur global. Aunque en realidad en estos momentos China ya tiene el potencial tecnológico y financiero para llenar el vacío que Estados Unidos ha ido dejando en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo a lo largo de los últimos 15-20 años. Muchos analistas proestadounidenses aseguran que el desafío para Estados Unidos consiste en ofrecer una alternativa convincente a la influencia omnipresente de China. Pero ¿cómo convencer al sur global que ahora sí les llegará el desarrollo si en 80 años, desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, estos siguen igual de subdesarrollados? No olvidemos que en la última década, cuando en Washington notaron la gran influencia de China, desde el país de las libertades han estado tratando de disuadir al sur global de participar en iniciativas chinas como las soluciones de telecomunicaciones de Huawei, las vacunas chinas contra el COVID-19 o la iniciativa de la Ruta de la Seda que mejorará el comercio y las economías. Pero lo cierto es que Estados Unidos no ofrece alternativas viables y asequibles, que es lo que básicamente ha dejado a muchos países sin otra opción que recurrir a China. No podemos luchar contra algo sin nada que ofrecer. Es fundamental satisfacer las aspiraciones de los países del sur global con una agenda creíble, positiva y con visión de futuro. De no hacerlo, esas naciones acabarán alineándose cada vez más con China, lo que no favorece los intereses de Estados Unidos, dice el analista Daniel Rande y autor del libro El imperativo estadounidense, recuperar el liderazgo global mediante el poder blando, con el que ya el autor nos adelanta los intereses de quien defiende él a capa y espada. Es decir, estimados amigos, nos intentan convencer que lo mejor para nosotros es seguir confiando a ojos cerrados en Estados Unidos, mientras ellos usan técnicas de poder blando, al tiempo que nos bombardean cada día con noticias de que China es mala, malísima. Saquen sus conclusiones y decidan ustedes mismos en quién confiar, si en el manipulador de siempre o en un nuevo proveedor, China, que para ser sinceros no sabemos cómo finalmente nos tratará. Sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos que el mayor socio comercial de todos los países en desarrollo fuera China. Si las empresas chinas gestionan sus puertos y su gente estudia en Pekín en lugar de Boston, y si Huawei u otras empresas tecnológicas chinas dominan los sistemas de telecomunicaciones del sur global, habrá repercusiones para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los países en desarrollo pueden ponerse del lado de China y en contra de Estados Unidos en cuestiones internacionales vitales como los conflictos en Israel y Ucrania. Apoyar a candidatos chinos a puestos de liderazgo en organizaciones internacionales y respaldar iniciativas lideradas por China en foros multilaterales. Explica el analista Daniel Rande sin ruborizarse, porque no olvidemos que ha sido Estados Unidos el que durante casi un siglo ha cambiado gobiernos, organizado golpes de Estado, apoyado dictaduras, invadido y bombardeado países soberanos, y ahora nos quieren hacer creer que debemos confiar en ellos como líder y policía global, y que la mala en toda esta historia son los chinos y por supuesto los rusos. Estados Unidos siempre vela por sus intereses nacionales y le importa poco o nada si para lograr sus objetivos debe pasar como una apisonadora por los países más débiles. Esa es la realidad que todos deben conocer.
China y a veces también Rusia ofrecen al sur global lo que estos países realmente quieren y necesitan, incluido el desarrollo de recursos energéticos y minerales, infraestructura, puertos y a menudo seguridad. Estados Unidos y Occidente tienen que ofrecer lo que estos países realmente quieren, en lugar de lo que nuestro sistema político considera agradable o fácil de ofrecer. Estados Unidos debería aprovechar su sólida red internacional de aliados para desarrollar una estrategia que atraiga al sur global. Vuelve a analizar la situación nuestro experto de hoy. Muchos pueden llegar a pensar que habla con sarcasmo o en tono de broma, pero lo dice con la naturalidad y seriedad de un cura en el sermón de la crucifixión. Ahora hablemos de algunos sectores clave donde China lleva la delantera, no tanto por la tecnología sino por la confianza que se ha ganado. Las telecomunicaciones, por ejemplo, son un sector clave. China se ha convertido en uno de los principales proveedores y propietarios de cables submarinos como parte de su ruta de la seda digital. La empresa china Huawei es ahora el cuarto proveedor de cable submarino más grande del mundo y ha experimentado el crecimiento más rápido en la última década, completando más de 108 grandes proyectos submarinos. Las áreas de inversión también incluyen campos tecnológicos estratégicos como los servicios de Internet, donde Huawei ha proporcionado acceso a Internet a cientos de millones de personas. Hoy las subsidiarias de Huawei poseen hasta el 70% de todas las redes 4G en el África subsahariana, una cifra de verdadero impacto. El dominio de China en las telecomunicaciones plantea una amenaza estratégica para el poder global hegemónico de Estados Unidos. Permitir que China controle flujos significativos de infraestructura digital aumentará su influencia y su potencial de vigilancia, lo que sería una dura competencia para las redes de espionaje digital estadounidense. Estados Unidos debe contrarrestar la amenaza china aumentando la inversión en infraestructura digital en el sur global, promoviendo a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses y ofreciendo alternativas seguras y competitivas a la tecnología de Huawei, dice sin pestañear nuestro experto protagonista de hoy. Pero no pasa nada, aquí en este canal le damos voz a todos porque hay libertad de opinión. China también ha desarrollado una red global de puertos estratégicamente vitales bajo su ruta de la seda marítima. China posee o gestiona puertos y terminales en casi 100 lugares en más de 50 países, abarcando todos los océanos y todos los continentes. Los chinos son dueños de unos 23 puertos tan solo en África. Esto deja a China con el control de puertos que están en el corazón de las cadenas de suministro globales, lo que podría aprovecharse desde Pekín para obtener beneficios geopolíticos globales. Estados Unidos debe responder invirtiendo en proyectos de infraestructura portuaria, ofreciendo condiciones de financiamiento favorables y creando asociaciones público-privadas para apoyar el desarrollo portuario en el sur global, comenta nuestro serio experto de hoy sin que se le salgan las risas. Sepan que desde el 2009 China ha venido eclipsando a Estados Unidos como el mayor socio comercial de África. Hoy en día un 20% de las exportaciones totales de bienes africanos se destinan a China y consisten principalmente en metales, productos minerales y combustibles, mientras que el volumen actual del comercio estadounidense con los estados africanos representa apenas un 20% del tamaño del comercio entre África y China. Hasta la fecha, 52 de los 54 países africanos, es decir, casi toda África, ya han firmado un acuerdo o entendimiento con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, país que ha invertido casi 3 veces más en proyectos de infraestructura africanos que todo el mundo occidental en su conjunto. En Washington, por supuesto, preocupa que la influencia económica de China a través del comercio y la inversión cree dependencia de los países menos desarrollados, lo que puede llevar a un alineamiento político del sur global con China. Es decir, Estados Unidos y sus aliados han hecho poco o nada por África a diferencia de China, pero quieren que África se alinee con ellos, con un sistema que los ha mantenido en la pobreza. Suena a autoritarismo, pero le llaman libertad y democracia. Un aspecto significativo de la influencia de China en el sur global también gira en torno al comercio y la deuda. El año pasado, la Corporación Financiera de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional comprometió $9.000 millones en unas 130 transacciones, mientras que desde China comprometieron $90.000 millones, es decir, 10 veces más que Estados Unidos. Como resultado, muchos países en desarrollo están prefiriendo endeudarse con China que con entidades estadounidenses.
países, lo que se traduce en mayor dependencia económica e influencia política para China. Otro elemento clave de la dinámica global cambiante es el lugar donde los universitarios del sur global eligen estudiar. La educación superior sigue siendo una de las herramientas más eficaces de poder blando. El creciente número de estudiantes extranjeros en China pone de relieve las perspectivas y lealtades de los futuros líderes. En 2003 había menos de 1.300 estudiantes africanos matriculados en universidades chinas, pero en el 2017 había más de 80.000. Según la UNESCO, China es el mayor proveedor de becas del mundo. En cuanto a financiación pública para estudiantes extranjeros, Estados Unidos ni siquiera figura entre los 10 primeros. En 2020, China otorgó 12.000 becas a estudiantes africanos, mientras que Reino Unido ofreció 1.000 y Estados Unidos poco más de 200 becas. Obviamente, Estados Unidos aún es líder en cuanto al recibimiento de estudiantes extranjeros, pero la mayoría de ellos llegan porque sus padres tienen los recursos para enviarlos a Estados Unidos, donde la educación es un buen negocio. Sin embargo, cuando menos Estados Unidos lo espere, China podría ganarle la delantera en cuanto al número de universitarios extranjeros. Y aunque muchos no lo entiendan del todo, la educación es una forma más de poder blando. Además que muchos de estos estudiantes llegan luego a ocupar importantes cargos políticos o empresariales en sus países, y su corazón y su pasado les dictará dónde y con quién deben hacerse los negocios. China entiende esto a la perfección, de ahí que invite a estudiantes de todo el mundo a sus universidades. Por otro lado, sepan que un elemento clave de la dinámica global cambiante es el origen de los equipos militares que adquieren los países del sur global. India y Rusia, por ejemplo, mantienen una estrecha relación en materia de defensa desde hace décadas. El ejército indio está equipado con tanques y fusiles de fabricación rusa, mientras que su fuerza aérea utiliza aviones de combate Sukhoi y helicópteros Mi-17. A pesar de la profundización de sus vínculos con Estados Unidos, la India sigue siendo el mayor comprador de armamento ruso. Es obvio pensar que los países que compran equipos militares chinos o rusos suelen encontrarse geopolíticamente alineados con estas potencias, y Rusia y China cada vez venden más armamento por todo el mundo, para malestar de los Estados Unidos de América. Ignorar al sur global es peligroso para la seguridad nacional estadounidense. La creciente influencia de China en esas partes del mundo no es solo un desafío económico, es una amenaza estratégica que puede reconfigurar significativamente la dinámica del poder global. La mayoría de los países preferiría colaborar con Estados Unidos, pero sin una oferta más atractiva que la que ofrece China, inevitablemente recurrirán a China. Dice nuestro experto de hoy apelando a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero, ¿qué es la seguridad nacional de Estados Unidos? El concepto de seguridad nacional nació en Estados Unidos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, por lo que a su término decidieron no repetir más el error de encontrarse desprevenidos ante una guerra de gran envergadura, por lo que se plantearon tener de forma permanente unas fuerzas y una organización integrada que alertara y planease posibles intervenciones militares futuras. Fue así como en 1947 se promulgó la llamada Ley de Seguridad Nacional, que salvo algunas modificaciones posteriores continúa aún vigente en la actualidad. Organizar golpes de Estado, apoyar dictaduras, aplicar sanciones y bloqueos, avivar revoluciones, cambiar gobiernos, bombardear por aquí y por allá, forma parte de la seguridad nacional de Estados Unidos, y que China le vaya ganando terreno a nivel mundial en diferentes campos es considerada como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. De ahí la guerra comercial y la campaña para demonizar a China. No sé si China será un líder mundial más benevolente que Estados Unidos, pero peor que ellos creo que es imposible. Basta con revisar la historia y ver cómo Estados Unidos ha tratado a cada uno de nuestros países. A partir de ahí podrán sacar sus propias conclusiones. Un abrazo virtual y hasta la próxima.